Bienvenidos a su programa En las manos de Jesús del Ministerio Resplandor en la Oscuridad. La salvación viene de Jehová. Continuando con el libro de Jonás, vamos a ir al capítulo 2, recordando que Dios envió a Jonás a dar una advertencia de que Nínive se iba a ser destruido. Y ese lugar era un lugar donde la maldad había crecido demasiado y había llegado a su límite por su crueldad, porque era un lugar muy violento, muy malo. Y Dios le dice a Jonás que vaya, porque esta maldad había llegado a él. Pero él veía tanta maldad que él no le parecía justo mandar más mensajeros. Pero la misericordia de Dios es grande y él da una advertencia antes de un juicio. Él había enviado antes de Jonás a otros profetas, a Nahum, y así ha pasado con muchas naciones. Antes de venir juicio, Dios advierte, Dios le habla a la nación, a las personas, pero a veces somos duros de corazón. Lastimosamente Nínive en el momento se arrepintió, pero luego volvió a su maldad. Terminaron siendo destruidos. ¿Y cuántas veces Dios nos hace el llamado, y aparentemente nos arrepentimos, pero seguimos y volvemos al mismo pecado, a la misma maldad? Pero esta historia de Jonás es muy hermosa porque nos deja muchas enseñanzas. Luego de ser él arrojado al mar, se calmó la tempestad. Cómo Dios se manifiesta aún Él tiene el control de la naturaleza, Él tomó control del viento, de la tormenta, aún del pez, de todo, toma el control. Y justo en el momento exacto estaba ya preparado, dice en el versículo 17 de capítulo 1, que Dios ya había preparado un pez para que tragara a Jonás. Pero era aún para salvación, era para salvar su vida, porque ya Dios tenía ese plan con él. Ahí vemos su soberanía, como Él siempre tiene el control de todo. Con Dios no hay casualidades, todo es en la soberanía de Dios, en su voluntad. Y le da esta oportunidad a Jonás. Lastimosamente vemos como Dios, la creación toda le obedece, pero el ser humano no, a veces no le obedecemos. Pero aún así Dios preservó su vida. Y vamos a leer versículo desde el capítulo 2, vamos a estar estudiando. Dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió desde la tierra de los muertos, te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Bueno, lastimosamente muchas veces tenemos que estar en lo más profundo, en lo más oscuro, en la situación más difícil para clamar a Dios, porque nuestra terquedad, nuestra rebeldía es grande y a veces es permitido por Dios que nos deje llegar hasta esas situaciones para poder orarle, clamarle a Dios. Y como Dios nos ha guardado la vida, pienso, cuántas veces Dios nos ha guardado la vida, como la guardó a Jonás de accidentes, aún en la pandemia, de enfermedades. Nos ha guardado y seguimos huyendo en nuestra rebeldía, seguimos huyendo en nuestros propios pensamientos. Y tenemos que llegar hasta esa profundidad del mar, como lo fue Jonás, de llegar hasta allá, hasta el lugar más oscuro, más negro, ese lugar que estaba asfixiante, que era como estar muerto en vida. Pero aún así, Dios lo guardó. Dios nos ama. Y Él
Dios lo va y lo rescata, aún hasta el lugar donde él haya caído. Allá en lo profundo de ese vientre, de ese pez, Dios lo rescata y lo escucha. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la manera de orar de Dios. Esta oración es la más extraña porque fue en la boca de un pez. Continuamos en el versículo 3 y dice: y me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar a tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas me enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Acá está haciendo él como una memoria de lo que pasó, cómo estuvo en medio de esas algas, de esas tempestuosas olas, y cómo Dios lo rescata. Porque acá él está actuando en desobediencia y Dios antes lo guardó de la muerte. Pero lo lindo es que Dios lo arrebató y lo guardó, y él está empezando a ver la misericordia de Dios. Esa misericordia de salvarlo así como salvó a los marineros. La diferencia fue que ellos oraron mucho antes. Jonás se tardó, tuvo que estar allá para poder orar. Que no sea necesario que nosotros tengamos que estar en lo profundo de una situación que ya nos vemos sin salida, para poder buscarlo, para poder orar, para poder reconocerlo y arrepentirnos de que no estamos en la voluntad de Dios, en donde Dios quiere tenernos, en el lugar donde Dios quiere tenernos. Puede ser que el Señor te esté hablando en este momento a través de estas redes y esté hablando a tu corazón, que a pesar de tu rebeldía, a pesar de tu duro corazón, de tu pecado, Dios te está diciendo: ora, que yo te quiero rescatar, yo te quiero salvar, yo te amo, yo te amo. Recuerda que Él siempre escucha la oración. No creas que Él no te escucha, porque mira que Jonás conocía al Dios verdadero y él sabía que aún en lo profundo Dios lo iba a escuchar. Acá el Señor nos dice: órame en todo tiempo, órame, porque yo escucharé tus oraciones, extenderé mi mano de misericordia. Nunca es tarde, nunca es tarde, aunque tu situación esté agonizante, aunque te sientes en este momento de pronto al pie de la muerte, de pronto estás siendo perseguido o tienes enemigos. Órale a Dios, órale que el Señor escucha tu oración, porque la fe no la puedes perder. Mira que Jonás no la perdió a pesar de que estaba allá. Y dice en el versículo 8, los que rinden culto a los dioses falsos le dan la espalda a las misericordias de Dios, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Gloria a Dios. Bueno, mi salvación viene del Señor. Solo Dios pudo salvarlo de esta situación. Y solo Dios puede salvarnos de la situación que estemos viviendo. Solo de Él viene la salvación. Jonás lo reconoció su salvación en Jehová. Haz la última llamada de auxilio, así como lo hizo Jonás, porque Él solo viene la salvación. Aunque te sientas agobiado, aunque te sientas sin fuerzas ya, sin aire, el Señor te dice: órame, cree, porque yo soy el único que puedo salvarte. Sí, a veces en ese momento fueron 3 días que la estuve en esa boca y pensaba que eran como eternos, porque en el sufrimiento y en el dolor el tiempo se nos hace largo.
Pero Dios escuchó su oración. Dice acá en el versículo 9 que Dios ordenó al pez que escupiera a Jonás. Fue el único que podía sacarlo, porque Él tiene el control de todo. Y así quiere sacarte de esa situación a ti. Solo espera un verdadero arrepentimiento, un cambio de actitud, un reconocer el amor y la misericordia de Dios en tu vida. Porque Él, después de que salió de esa boca del pez, Él ya cambió de actitud y ya se fue en obediencia a Dios, en la gratitud a Dios, porque fue que Dios le extendió su vida por misericordia. ¿Cuántas veces nosotros, Dios nos viene diciendo y hablando, por ahí no es, vuelve, vuelve, y antes más huimos y más nos profundizamos en el pecado y en la maldad, hasta llegar a lo más profundo de las consecuencias de nuestro pecado? Porque no es que Dios te haya desechado, Dios nunca nos desecha, es que nosotros mismos, por nuestras actitudes, llegamos a lo más fondo, a lo más profundo. Pero el amor de Dios es tan grande y la misericordia que espero que esta palabra te llegue a tu corazón y entiendas que Dios te ama y quiere salvarte. Recuerda, la salvación solo viene de Jehová. Ora al Señor con fe y Él te escuchará.